Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días. Bueno, en este país pasan cosas, como por ejemplo esas muertes de jóvenes y mujeres que aparecen en sus casas, aparecen mutilados, y uno realmente se preocupa. Yo siempre he dicho que estamos en un proceso de una enfermedad muy grave para una sociedad, que es cuando no puede controlar o no puede llegar a la solidaridad entre hermanos. Luego a eso le agregamos cómo han surgido las bandas delictivas en el país. Yo hablaba con un experto policial, me decía que hay más de 30.000 bandas en Venezuela y más de 150.000 personas dedicadas a la delincuencia. Eso es más que todas nuestras Fuerzas Armadas. Y creo que ninguna ciudad, ningún país, ningún estado se escapa de esta situación. Sucede aquí, sucede en Valencia, sucede en Maracay. En Maracay matan policías, matan guardias nacionales, aquí también matan guardias nacionales. Sucede en Coro, sucede en Maracaibo. Bueno, y he invitado para hoy al diputado Carlos Paparoni. Carlos, ¿qué te parece a ti toda esa situación? Y aquí veo que tú estás demandando, denunciaste a Huber Roa, entre paisanos. Eso no, tú eres, No, tú no yo eres soy portuguesa. mereño. Él es Tú eres mereño Mérida. y él es ¿Y un por qué diputado denunciaron a portugués. Huber? No, bueno, eso fue hace un par de semanas cuando fue la discusión del que fue elevado Monseñor Baltasar Porras a cardenal. Tenía unas palabras muy fuertes y pasaba un conato en la Asamblea Nacional y él emitía amenazas tanto al resto de los diputados. Y parte de lo que tú decías, o sea, son las cosas que nosotros tenemos que comenzar a cuidar de la sociedad. Hoy hay dos modelos completamente de Venezuela. Esa Venezuela de que los poderosos pueden mucho más que el resto del pueblo, que los que tratan de controlarnos no solamente nuestra vida, sino la comida o todos los factores, y el resto de los venezolanos que tenemos que ver cómo comenzamos a vivir, que tenemos que soñar con una Venezuela donde todos entramos, pero además donde todos podemos desarrollarnos en el país. ¿Pero qué es lo que motivó la denuncia? Bueno, que él en el momento del problema que se presentaba de la Asamblea, agredía al diputado Marcos Bozo, le lanzaba un micrófono literalmente y emitía amenazas contra mi persona y contra el Pero diputado no llegó a agredirlos. No. ¿Fue la intención? No. Sí, no, pero en el momento era la pelea, además por la falta de respeto. ¿Y cuál es el delito que se comete? ¿Intento de homicidio? No, bueno, de mira, qué? cuando alguien te dice, por ejemplo, no terminas vivos el periodo, vas a ver, es un tipo muy poderoso, vas a ver lo que pasa, mira, tú no tanto es por el delito, porque tú busques que se abran investigaciones, porque nosotros tenemos que centrar las bases de la Venezuela que queremos, de la Venezuela que tiene que venir, que donde nadie, ningún funcionario público, sea diputado, sea gobernador, sea presidente, pueda amenazar a otro y sentirse por arriba de la ley. Eso es lo que nosotros estamos sentando cuando hacíamos esa denuncia. Ahora, tú eres diputado por el Estado de Mérida, ¿no? Así es. Y Mérida, en este momento, ¿cuál es la situación que Mira, tú observas cuando visitas? Mérida, al igual que 19 estados del país, su principal entrada económica es la agricultura. Hoy cuando veíamos en este año
que de Mérida o de los Andes venezolanos sale el 90% de las hortalizas que se consumen en todo el país y nosotros podíamos sembrar apenas el 25% de los suelos aptos porque no teníamos insumos para sembrarlo. Mérida, al igual que todo el país, estamos viendo lo que son colas para poder conseguir el alimento. Vemos cómo se ha puesto en práctica quizás uno de los planes más aberrantes que cualquier gobierno pueda implementar, que es la traída de comida importada a precios internacionales que la mayoría de los venezolanos no podemos pagar. Al final del día, tanto en nuestro estado, tanto en toda Mérida como en todo el país, tú ves que las dos principales programas alimenticios que el gobierno maneja y que hoy defiende contra capa y espada, que son las CLAP y que son las PAC. Las CLAP llegan regularmente solamente a un 10% de la población y las PAC solamente pueden ser compradas por el 5% de la población restante. Las PAC, que es el programa de alimentación complementario, que es traer comida de afuera, producida afuera, hecha afuera y venderlo a precios internacionales. El ejemplo de la harina pan. Mira, la harina pan colombiana en Caracas, en Mérida, en San Cristóbal, en Maracaibo están facturándola más a 1.850 bolívares, mientras que la harina pan venezolana cuesta 190 bolívares. Esa es la pregunta que es. Mientras que a nuestros productores de maíz se les tiene regulado el maíz a 96 bolívares, el maíz que se importa se está pagando en 278 bolívares. Ahí es cuando nosotros preguntamos, cuando pedimos que se dé la priorización a lo hecho en Venezuela, que esto es un gobierno que apuesta por productores de otros países, pero pareciera que ahorcan a los nuestros. Tenemos que ir a un receso. Cuando regresemos vamos a hablar de la situación, hablaste de la situación de la agricultura, pero vamos a hablar de qué producto puede aportar Mérida al mercado nacional y en este momento los agricultores no pueden acceder a este mercado. Ok. Estás viendo Regiones. Bueno, además del poco acceso o del nulo acceso de los productores merideños al mercado nacional, ¿qué otros problemas ves tú en Mérida? Mira, nosotros tenemos, primero, cuando ¿de qué viven los productores? Cuando seguimos hablando de qué viven los productores es porque vemos que en este caso, por ejemplo, no pudimos sembrar papa porque no trajeron las semillas. Cosas tan simples como esas y tan sencillas como eso. Solamente pudimos sembrar el 25% de los suelos de hortalizas en todos los Andes venezolanos y especialmente en Mérida. Hoy veíamos cómo el presidente del Consejo Legislativo de Mérida se paraba con orgullo y decía, bueno, pero por primera vez vemos maíz en Mérida. Claro, doctor, es que no pudimos sembrar papa y por eso tocó sembrar maíz para traer alimento animal. Eso no es consumo humano. Pero además vemos que lo grave de cómo se ha afectado la agricultura es que el venezolano y el merideño al final del día no tienen los principales productos. Mira, cuando aquí vemos desabastecimiento, cuando aquí vemos, y lo hemos medido, que 19 millones de venezolanos, especialmente distribuidos en todo el país, han perdido entre 5 y 20 kilos de peso en los últimos 6 meses. Cuando aquí vemos estados como Mérida que los hospitales no tienen insumos, que los hospitales del Vigía no fueron terminados y que ese dinero se pagó y nunca se ha revisado. Cuando aquí vemos que un gobernador se encierra en la gobernación, pero además que utiliza a la policía como una policía política. Cuando aquí vemos que una manifestación salen heridos, nos damos cuenta que al final del día lo que está pasando es que los privilegios de unos pocos quieren estar por encima de las necesidades, la gran mayoría de los merideños, la gran mayoría de los venezolanos. Y eso es razones por las que nosotros hablamos de cambio. Esas son razones por las que no solamente en Mérida, sino en todo el país, tenemos que comenzar a trabajar para cambiar y para poder lograr la Venezuela que estamos buscando. Mira, doctor, a esta hora, en estos momentos, hay casi 18 millones de venezolanos que comen 2 o menos veces al día. Hoy estamos pasando por más de
3 millones de venezolanos que comen una sola vez al día. Es pobreza crítica en todos los estratos del país. En Mérida es aterrador ver esa imagen de venezolanos buscando comida en la basura. Y eso pareciera que el gobierno no entiende la grave crisis que tiene. Pareciera que estamos ojo, y creemos en el diálogo como una medida de la resolución de conflictos. Pero no es hablar nada más por hablar. Es también comenzar a sentarnos a buscar las soluciones. Nosotros hemos propuesto desde la Asamblea Nacional, al lado de los gremios, al lado de FEDENAGA, FEDEAGRO, de diferentes asociaciones. Mira, que aquí lo primero que tenemos que hacer es apostar a lo hecho en Venezuela. ¿Tú crees en el diálogo, verdad? Mira, yo creo que al final del día, en todos ¿Tú los eres de momentos... Primera Justicia? De Primera Justicia, soy diputado por Primera Justicia. Pero como una necesidad en que todos los venezolanos nos reconciliemos. Esto no es un problema entre gobierno y oposición. Esto es un problema entre unos muy pocos que están en el gobierno, que están siendo privilegiados, y el resto de los venezolanos. Aquí nosotros no vamos a ir a negociar cómo quedas tú, cómo quedo yo, si voy a una gobernación, si voy a una alcaldía. No, aquí vamos a ver cómo resolvemos la mayoría de los problemas. Y ahí es donde estamos. Mira, pareciera que al gobierno no le interesa resolverle los problemas a los venezolanos. ¿Por qué no le interesa? Bueno, porque seguimos viendo cosas como esas. Cuando yo escucho a un Pero ministro... conviene un gobierno no resolver los problemas, si sabiendo que yo eso veo- va contra él. Cuando yo veo a un ministro, por ejemplo, que no trae, que en estos momentos en Venezuela no vamos a poder sembrar ni soya ni girasol porque no llegó la semilla que se pidieron hace 8 meses. Claro. Cuando nosotros vemos que están trayendo productos importados en vez de ayudar a la producción nacional. Un quintal de café en Santa Cruz de Mora, en Mérida, se paga 15.000 bolívares al productor venezolano, pero lo están comprando en Nicaragua en $270 el quintal. Esa es una Hay que muestra venderlo de en las Nicaragua, necesidades. entonces. Hay que entonces traerlo de Nicaragua. Parece que es la lógica que tienen los ministros Llevarlo a del Nicaragua y gobierno después nacional. regresarlo aquí. Bueno, pareciera. Bueno, ¿qué otra cosa? Estamos terminando el programa. Un mensaje para tu gente. No, mira, decirle que el país necesita cambiar, que nosotros estamos haciendo el trabajo desde la Asamblea Nacional, que esta crisis, que como lo decía mi abuela, nunca es tan oscura la noche como cuando está a punto de amanecer. Okay. Que estamos pasando momentos difíciles, pero que sin duda alguna sigamos creyendo en que podemos hacerlo mucho mejor y que esto va a cambiar. Hay luna llena. Hay luna llena. Gracias. Gracias a usted, amigos televidentes. Nos veremos aquí mañana a esta misma hora.